Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a complementar la resolución de ejercicios, ¿no?, relacionados con electrostática. Para poder hacer eso tenemos que recordar un poquito, ¿no?, acerca de las leyes que rigen, ¿no?, la interacción entre los electrones. No te olvides que si interactúan dos electrones o dos cargas eléctricas, en este caso, perdón, van a existir fuerzas de repulsión o fuerzas de atracción. Para que exista cualquiera de estas fuerzas tiene que haber mínimamente dos cargas eléctricas, ¿ya? Si solamente trabajáramos con uno, no existirían ni fuerzas de repulsión ni fuerzas de atracción. Se necesitan dos. Para calcular la fuerza de atracción o repulsión utilizamos la ley de Coulomb, ¿no?, que nos dice que la fuerza es igual a la constante K por carga 1 por carga 2, es decir, las cargas que están interactuando, ¿no?, dividido entre la distancia que las separa al cuadrado. Siempre va a existir una distancia de separación entre ambas cargas eléctricas. Esa es la distancia que debemos tomar en cuenta. Para resolver los ejercicios, nosotros debemos ordenar los datos de acuerdo a las unidades. Podemos trabajar en el sistema MKS o también sistema internacional, o podemos trabajar en el sistema CGS. ¿Ya? Si vamos a trabajar en el sistema MKS o sistema internacional, la fuerza debe estar en newtons, la carga en coulombs, la distancia en metros. Y la constante K que vamos a utilizar en el vacío es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Si vamos a trabajar en el sistema CGS, la fuerza debe estar en dinas, la carga en statcoulombs y la distancia en centímetros. La constante K en el sistema CGS tiene un valor de 1. Es 1 dina centímetro cuadrado sobre statcoulomb al cuadrado. Vamos a resolver un problema donde están interactuando tres cargas eléctricas. En este problema dice, calcular la fuerza eléctrica resultante en la carga 1. En el gráfico podemos observar que tenemos tres cargas eléctricas que están colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Lo que me piden es que calcule la fuerza eléctrica resultante en la carga 1, en esta carga. ¿Eso qué significa? Significa que la carga 1 debe interactuar primeramente con la carga 2. Entre estas dos va a haber una fuerza, en este caso positivo, negativo, una fuerza de atracción, ¿ya? Y luego esta misma carga 1 debe interactuar con esta otra carga, es decir, con la carga 3. Positivo con positivo, vemos que en este caso va a haber una fuerza de repulsión. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Como nos piden calcular la fuerza eléctrica resultante en la carga 1, la carga 1 debe interactuar con las demás cargas por separado, ¿ya? Lo primero que hacemos es trabajar en el gráfico, ¿ya? La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva, de acuerdo a los signos, ¿no? Carga 1 positivo 2 microcoulombs, carga 2 menos 4 microcoulombs y carga 3 3 microcoulombs. Carga 1 positiva, carga 2 negativa y carga 3 positiva. Primero vamos a interactuar entre la carga 1 y la carga 2, ¿ya? Como la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa, entre ellas va a existir una fuerza de atracción. A esa fuerza la vamos a llamar F1, así la vamos a llamar, ¿ya? Lo mismo hacemos ahora entre la carga 1 y la carga 3. Entre la carga 1 y la carga 3 va a haber una fuerza de repulsión, porque ambas son positivas, ¿no? Entonces, a esta fuerza que se está generando entre la carga 1 y la carga 3 le vamos a llamar fuerza 2, porque es diferente, no va a ser la misma fuerza que esta otra, ¿ya? En el gráfico hemos visto entonces que la carga 1 ejerce dos tipos de fuerzas. Con la carga 2 la fuerza F1 y con la carga 3 la fuerza F2. Lo que hay que hacer ahora es calcular estas fuerzas. ¿Cuánto es F1 y cuánto es F2? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la fuerza F1, ¿ya? Para ello vamos a trabajar con la carga 1 y la carga 2, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Coulomb, esta fuerza de atracción va a ser igual a la constante K por carga 1 por carga 2, ¿no? Dividido entre la distancia que las separa.
La fuerza F1 entonces igual a la constante K, carga 1, carga 2, dividida entre la distancia que los separa. Observemos. La distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 no la conocemos. ¿Ya? Por eso la hemos denominado X. Sí conocemos la distancia entre la carga 1 y la carga 3, que es de 4 milímetros. También conocemos la distancia entre la carga 3 y la carga 2, que es 6 milímetros. Pero no conocemos la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Como tenemos un triángulo rectángulo, lo que podemos hacer es apoyarnos en matemáticas y poder calcular esta distancia, porque ese dato necesitamos para saber cuánto es la fuerza F1, ¿no? Entonces, mediante el teorema de Pitágoras que dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Por qué estamos aplicando el teorema de Pitágoras? Porque este es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, por fórmula, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de ambos catetos elevados también al cuadrado, ¿ya? 4 al cuadrado sería 16, 6 al cuadrado sería 36. 16 más 36 tendríamos en total 52. Este cuadrado de la X, ¿ya?, pasa al otro lado en forma de raíz cuadrada. Significa que tengo que sacar la raíz cuadrada de 52 milímetros cuadrados. La raíz cuadrada es 7.21, por lo tanto, el lado X, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es de 7.21 milímetros. Como ya tengo esta distancia, ahora sí puedo calcular la fuerza F1. ¿Ya? ¿No? Hemos dicho por la ley de Coulomb que la fuerza F1 es igual a la constante K por carga 1 por carga 2, esas dos cargas están interactuando, dividido entre la distancia de separación al cuadrado, en este caso X, que vale 7.21 milímetros. Reemplazamos los datos. Fuerza 1 va a ser igual a la constante K. Como estamos trabajando en el sistema MKS, 9 por 10 elevado a la 9, Newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado. Por la carga 1. La carga 1 tiene un valor de 2 microcoulombs. En vez de micro vamos a poner por 10 a la menos 6. Ese es el valor de micro, de acuerdo a la tabla de submúltiplos. Entonces la carga 1 es 2 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿ya? Por la carga 2. La carga 2 vale menos 4 microcoulombs. El signo solamente lo utilizamos en los gráficos para saber si hay atracción o repulsión. No se lo utiliza en la ecuación, ¿ya? Entonces acá ponemos 4 microcoulombs. 4 en vez de micro por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Hemos establecido que es 7.21 milímetros. Anotamos 7.21. En vez de mili, de acuerdo a la tabla de submúltiplos, vamos a utilizar 10 a la menos 3. En vez de mili estoy poniendo 10 a la menos 3 y solamente me va a quedar metros, ¿no? Y la ecuación dice elevado al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. Introducimos los datos en la calculadora. 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 4 exponente menos 6 dividido entre 7.21 exponente menos 3 al cuadrado. El resultado nos sale 1385,04 newtons. Ese es el valor de la fuerza F1. ¿Ya? De la misma manera ahora vamos a calcular la fuerza F2, el vector de color verde en nuestro gráfico. ¿Ya? La fuerza F2, de acuerdo a la ley de Coulomb, va a ser igual a la constante K por la carga 1 y la carga 3. ¿Por qué? Porque son la carga 1 y la carga 3 quienes están generando esa fuerza de repulsión. Por esa razón, ¿ya? Dividido entre la distancia de separación al cuadrado. La distancia entre la carga 1 y la carga 3. Es decir, la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 3, que es de 4 milímetros. Esa es la que vamos a utilizar, ¿ya? Reemplazando datos. La fuerza F2 es igual a 9 exponente 9, ¿ya? Que es el valor de la constante K, por la carga 1. Hemos dicho 2 por 10 a la menos 6. 2 microcoulombs, ¿no? 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Por la carga 3. 3 microcoulombs. 3
por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia es 4 milímetros. Entonces 4 en vez de mili por 10 a la menos 3 metros. Como la ecuación dice al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. En la calculadora, 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 3 exponente menos 6 dividido entre 4 exponente menos 3 al cuadrado. El resultado, 3.375 newtons. Acabamos de calcular la fuerza F1, ¿ya? Y la fuerza F2. Si observamos, en la carga 1 hay dos fuerzas. Entonces, el siguiente paso ahora es calcular la fuerza resultante. Para ello, nos concentramos solamente en los vectores que existen en la carga 1. Hemos visto que está la fuerza F1, que era de atracción con la carga 2, y la fuerza F2, que era de repulsión con la carga 3, ¿verdad? Tengo dos vectores, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer ahora es calcular la fuerza resultante. No te olvides que la fuerza es una magnitud vectorial. Por lo tanto, para calcular la resultante debemos utilizar métodos vectoriales. Gráficamente voy a utilizar el método del paralelogramo, ¿no? Este método dice, se dibujan vectores paralelos, ¿no?, en la cabecita de cada vector, formando un paralelogramo perfecto. Esta fuerza F2 lo voy a dibujar acá y esta fuerza F1 lo voy a dibujar ahí arriba. Y voy a formar más o menos un rectángulo agachado que recibe el nombre de paralelogramo, ¿verdad? El vector resultante, en este caso la fuerza resultante, se dibuja desde el punto origen, el origen es la carga 1, hasta el otro extremo diagonal, es decir, hay que dividir en dos triángulos el paralelogramo, ¿no ve? Esta es la fuerza resultante, eso es lo que nos pide calcular en el problema, ¿no? En el método del polígono dibujamos el primer vector, dibujamos el segundo vector y a continuación cerramos el gráfico, ¿no? Desde el inicio del primer vector hasta la cabecita del último vector. Este dibujo sería lo mismo que esto, ¿verdad? Entonces, gráficamente ya sabemos qué es lo que tenemos que calcular. Analíticamente, para calcular la fuerza resultante en este caso, vamos a utilizar el teorema de cosenos, ¿ya? Este teorema nos dice la incógnita al cuadrado, en este caso, la fuerza resultante al cuadrado, va a ser igual a la suma de los lados elevados al cuadrado. Fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Estos dos hay que elevarlos al cuadrado. Menos el doble producto de las mismas fuerzas, ¿ya? 2 por F1 por F2, estas mismas se repiten, multiplicado por el coseno del ángulo que forman las fuerzas. Necesito un ángulo, ¿no?, que están formando la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, a esto se llama teorema de cosenos, ¿verdad? La fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza 1 más fuerza F2 al cuadrado ambos, menos el doble producto de estas mismas fuerzas multiplicados por el coseno de su ángulo, ¿no ve? ¿Eso qué significa? Si quiero utilizar esta ecuación, necesito calcular el ángulo, porque las fuerzas ya las tenemos, ya las hemos calculado, ¿verdad? Entonces, el ángulo. Ahora, ¿dónde voy a calcular este ángulo? Voy a tener que calcularlo en el triángulo original de nuestro problema. No te olvides que es un triángulo rectángulo. Ahí voy a calcular esta esquina y esta esquinita, este vértice, mide lo mismo en términos de ángulo que esta otra, que la que necesitamos, ¿no? En matemáticas han debido ver que si tenemos dos líneas paralelas que están cortadas por otra, ¿no?, estos ángulos se repiten. Este ángulo mide lo mismo en este otro lado. Entonces, más o menos ese es el principio que estamos utilizando. Si calculo este ángulo en mi triángulo rectángulo, entonces voy a tener este dato que necesitamos para utilizar el teorema de cosenos. Entonces, acá, como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar las funciones trigonométricas directas, ¿verdad? Vamos a trabajar con tangente. La teoría dice tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En mi triángulo rectángulo,
El cateto adyacente sería 4 milímetros, porque ésta se encuentra junto al ángulo. El cateto opuesto sería 6 milímetros, ese está al frente del ángulo, ¿verdad? Entonces reemplazamos los datos. Tangente de este ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto, 6 milímetros, dividido entre el cateto adyacente, 4 milímetros, ¿no? Los milímetros se van a eliminar, tendríamos entonces 6 dividido entre 4, ¿verdad? La función tangente se va a ir al otro lado, al segundo miembro, como arco tangente o tangente a la menos 1. Entonces, para saber cuánto es el ángulo, hay que hacer esta operación matemática. Arco tangente de 6 dividido entre 4. ¿Cómo hacemos en la calculadora? ¿No? Apretamos la tecla Shift, luego tangente, ¿verdad? Y nos va a aparecer esto en la pantallita de la calculadora. Tangente a la menos 1. De 6 dividido entre 4. Apretamos igual y nos debe dar este resultado. ¿Ya? 56,31 grados. Una vez que hemos calculado θ, ahora sí podemos utilizar el teorema de cosinos. Reemplazamos datos. No te olvides que las fuerzas F1 y F2 ya las hemos calculado. Son estas, ¿verdad? F1 1385,04 y F2 3375. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, en vez de fuerza F1 ponemos 1385,04 al cuadrado, eso dice la fórmula, más la fuerza F2, 3375 newtons también elevados al cuadrado, menos, ¿no?, el doble producto de esos mismos valores, repetimos esto, ¿no?, 1385,04 por 3375, multiplicado por el coseno del ángulo θ. Hemos calculado θ 56,31, ¿no? Vamos resolviendo. Elevamos al cuadrado esta primera cantidad. 1385,04 al cuadrado me está saliendo 1.900.000 tantos, ¿no? Está saliendo un número largo. Entonces lo vamos a escribir en notación científica, ¿ya? 1.92 por 10 a la 6 newtons cuadrados. De la misma manera, más, elevamos al cuadrado esta segunda cantidad y me está saliendo también millones, un número muy grande. 3.375 elevado al cuadrado. Entonces, para no escribir todo, lo escribimos en notación científica. 11.39 por 10 elevado a la 6. Menos, dice la fórmula. Ahora, introducimos en la calculadora los valores desde el 2 hasta el 56.31. 2 por 1385,04 por 3375 por el coseno de 56.31. Resultado 5,19 por 10 elevado a la 6. También va a ser newtons cuadrados, porque newton por newton es newton al cuadrado. Finalmente, vamos a anotar todos estos resultados que hemos obtenido, ¿no?, respetando el signo. 1.92 exponente 6 más 11.39 exponente 6 menos 5.19 exponente 6. El resultado, 8.12 exponente 6 newtons cuadrados. Finalmente, este cuadrado de la fuerza resultante pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces, ese sería el último paso. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 8.12 por 10 a la 6, ¿no? Si sacamos la raíz de este valor, nos sale 2849.56, redondeando, ¿no? El cuadrado de los newtons se pierde con la raíz y la respuesta va a estar en newtons. Esa sería la fuerza resultante. Muchas gracias por escuchar.